Tenemos mucho que aprender de las medicinas orientales y mucho a practicar e integrar de las terapias complementarias. Claro. Eso es fundamental. Bueno, el tema de hoy es un específico, una cosa, diríamos, rara para el común denominador del occidental, y está asociado a dificultades. Dificultades. Dificultades, sí. Viste que muchas veces te enfermas, vas a un médico, tenés una medicación determinada y no da resultado. Nada da resultado. Sí. Te hacen los análisis y nada da resultado. Los análisis dan perfecto, pero vos la dolencia la tenés, la molestia se sigue representando. Sí, realmente es muy común eso. Es muy común. Bien. Esto hace más de 10.000 años atrás. Un emperador chino escribió un libro que se llama El canon de las 81 dificultades del emperador amarillo. ¿Tá? Ajá. Y a ver, repetime, ¿cómo es esto? El canon de las 81 dificultades del emperador amarillo. Para actualizar un poco en información a la gente, te diré que el primer libro de medicina interna que se escribe en el mundo se llama Su Wen. Ese librito, que era la conversación que tenía el emperador Fuji o el emperador amarillo con Qi Pa, el médico de la corte, es todo lo relacionado a la observación del médico en cuanto a los habitantes de China. Ajá. Terminó siendo un librito, ¿sí?, de 1200 tomos. Ah, bueno. Complejo. Y de ahí se desprende todo lo que vendría a ser la psicología, la psicoprofilaxis y la sexualidad, de otro libro que está anexo, ¿no? Que es un libro que trabaja todo lo que fueron o son las relaciones que tienen los seres humanos entre sí, lo sociológico, lo emotivo, lo sexual. También son 980 tomos, ¿viste? Nada más ni nada menos. Pero un paréntesis, que ahí ya me Sí. hiciste picar un poquito la curiosidad. Estos libritos de estos volúmenes que vos me hablás, Sí. el emperador, digamos, a través de su médico es el que ordena o el que implementa la... Sí, digamos, el médico es el que tiene el conocimiento. Y las charlas entre el emperador y el médico, rodeado de escribas que había en ese momento, son los que comienzan a formar, a formatear esta estructura intelectual que es el Neiqing y el Su Wen, que son los dos libros de medicina tradicional china. O sea que era un buen emperador, pensaba en su pueblo y ya pensaba en el bienestar general. Normalmente sí, porque dentro de todas las estructuras taoístas, el bienestar general del pueblo es lo que te llevaba a tener un pueblo en armonía, un pueblo que está armónico, con la panza llena, ¿sí? que no hay esa falencia a nivel nutricional como existen en muchos pueblos del mundo. Es un pueblo feliz, entonces era más fácil de dominar. Desde la felicidad, desde la armonía, desde la tranquilidad, las personas son más fáciles de gobernar. Claro, porque están en perfecto estado de Están salud. en perfecto estado de armonía, esa es la palabra, ¿no? O sea, un perfecto estado nutricional, un perfecto estado de contención ecológica, un perfecto estado de contención ecológica, fíjate ya hace 10.000 años atrás, ¿eh? Un perfecto estado de contención psicológica, emocional. Claro, más fácil de gobernar, pero en aspecto positivo, en aspecto de bienestar. Por supuesto, o sea, ¿de qué te sirve gobernar una nación en aspecto negativo? Bueno, ¿de qué te sirve? sucede. ¿Me entendés? Sí, más vale que sucede, pero no te sirve porque a la larga son gobernaciones muy cortas. Hablamos de gobernar un país, de gobernar un pueblo, una nación durante muchos años, ¿tá? Y aceptar la palabra del emperador como lo supremo, porque la obligación del emperador era precisamente el bienestar del pueblo. Qué maravilla. Como la obligación del médico era el bienestar del paciente. En los anales de la historia china, muchos médicos han perdido la vida por equivocarse en un diagnóstico y tratamiento. O tenía que mantener a esa familia si quedaba discapacitado el médico por el resto de su vida. Asumir esa responsabilidad. Por supuesto, el error es tuyo, hacete cargo de tus errores, ¿tá? Que no es lo que pasa ahora, aclaremos, sí. ¿no? Porque vos sabés que este es un mundo
un mundillo de salud y medicina alopática en donde la mala praxis está a la orden del día permanentemente. Claro. Gracias a eso viven compañías de seguro y un montón de anexos a la salud que, bueno, hacen lo suyo. Sí, 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 sí. Entonces se trataba de entender un poco qué pasaba con las personas, porque más allá de un registro temático como tiene la medicina en este momento, de la salud, en donde clasifican a millones de personas en 3.000 o 3.500 patologías, ellos no tenían enfermedades, tenían enfermos. Entonces comenzaban a detectar la falencia emocional, energética, espiritual, y lo último era lo corporal. Cuánta sabiduría. ¿Viste? O sea, el tema es de dónde salió la sabiduría, como siempre decimos, ¿no? Y bueno, se habla en textos muy antiguos que esa sabiduría es transmitida al pueblo por una secta o un grupo de personas muy específicos, venidos del cielo, con características corporales también muy específicas, que se llamaban los hijos de la luz refleja. ¿Tá? Los hijos de la luz refleja. Los hijos de la luz refleja, que después en todas las mitologías del planeta, no solamente en la China, comienzan a surgir los magos de la luz. Ajá. ¿Te das cuenta cómo se va tejiendo la trama? ¿Y cómo podríamos interpretar esto? ¿Como una mitología? ¿Como una supuesta realidad? Y queda muy abierto a la necesidad de creencia de cada uno, ¿me entendés? O sea, que tanto conocimiento, tan vasto este conocimiento, no vino de casualidad, no vino por casualidad, fue injertado en la mente humana para beneficio de la mente humana. Claro. De algún lado tuvo que venir. No es posible que en una estructura médica como la medicina tradicional china, en donde tenés 12 meridianos básicos con una cantidad de 360 puntos por meridiano, multiplicás 360 por 12, te da una cantidad de puntos, cada punto tiene una cantidad determinada de funciones, más los puntos prohibidos a utilizar en acupuntura o en medicina china, estás trabajando con 3.000 funciones corporales con 4.000 funciones corporales distintas. Y cada uno de esos puntos tiene una emoción que se relaciona. Entonces es muy amplio, ¿no? Yo tenía un maestro que decía, la técnica se aprende en un día, discípulo, pero diagnosticar te va a llevar 25 años. Bueno. Y de ahí es donde vos comenzás a entender lo que ocurre. Porque vos tenés una persona delante que está enferma en nuestro código, en nuestra comunicación. Para los chinos, esa persona está desarmonizada. Y muchas veces pasa que en la misma medicina china o en la medicina alopática se comienza un tratamiento. Dentro de esa gama o rama de tratamiento específico hay cosas que no funcionan. ¿Por qué? Porque si bien la filosofía de la medicina china es una filosofía abierta, flexible, con un montón de características, hay un momento específico dentro de todo eso en donde tendemos a estructurarnos, no nos dejamos fluir y actuamos en relación a la deficiencia energética de ese cuerpo con lo que consideramos que es lo que tiene que ser, y no es así. Ahí donde aparece esta dificultad que hacia el principio, donde aparentemente está todo bien, pero hay algo que no es cierto. No está todo bien. Vos sabés que el diagnóstico en medicina china es un diagnóstico complejo, utiliza muchos elementos el médico chino para poder llegar a buen puerto con ese diagnóstico antes de comenzar el tratamiento. Utiliza los pulsos, la coloración de la lengua, la distribución de la saburra, la coloración del orín, la conformación de la materia fecal, el olor de la piel, el tono de la voz, la forma de las uñas, la conformación del cabello. O sea, son muchísimos datos que va sumando. Cada dato, cada composición armada de esos datos te da un diagnóstico determinado, y también existen engaños determinados dentro de, o sea, no es que te engañan a vos, sino que el cuerpo tiende a engañar. ¿Cuál es el mejor lugar para guardar emociones negativas, frustraciones, desánimo? El interior del cuerpo. ¿Tá? ¿Y cuál es la mejor pantalla para mostrar ese desorden que muchas veces no logramos decodificar, entender, intelectualizar? Es el exterior del cuerpo. ¿Tá? Por eso dicen el cuerpo tiene sus razones,
y expresa aquello que la boca no puede expresar. Entonces, te voy a ir introduciendo un poquito, porque esto es muy complejo. Es apasionante. Es apasionante, pero es muy complejo. Siempre existieron muchas energías dentro de la estructura de la medicina china y fundamentalmente vinculadas con el cuerpo. Pero hay dos energías que son las más comunes, que es el yin y yang. Todo el mundo las nombra, todo el mundo las ha visto un círculo dividido en la mitad, una parte negra, una parte blanca, un circulito blanco dentro de lo negro, algo blanco, algo negro dentro de lo blanco, y nadie entiende lo que realmente significa. Esa figura significa tai chi, significa una lucha de fuerza, un desorden. Entonces, en el parámetro de órdenes y desórdenes energéticos es donde se comienzan a analizar los equilibrios y desequilibrios de la espiritualidad del hombre. Si el espíritu no está en calma, el cuerpo no está en calma y la salud no se representa. Entonces el viejo Neikin decía: quien tiene excesivo yang se manifiesta maníaco, quien tiene excesivo yin se manifiesta deprimido, quien tiene mucho yang tiene mucha alegría, quien tiene mucho yin se enoja mucho. Entonces eso es lo más fácil para ir entendiendo algo que está vinculado con los aspectos psicológicos. Ese debería ser, digamos, una especie de, interpretación rápida, o sea, que toma el terapeuta. Exacto. Con 3 o 4 cositas dice, bueno, ahí está predominancia. Sí, acá comenzamos. Vos sabés que cuando vas a tejer una telaraña, tenés que comenzar por algún punto. Entonces lo primero que estás comenzando a hacer es obtener los desórdenes yin-yang. Después se van a ir a las energías espirituales, las energías corporales y demás. Y las disfunciones que durante años vos fuiste acumulando, porque el cuerpo tiene capacidad de memoria, igual que lo tienen los metales. Entonces durante muchísimo tiempo vos estuviste desordenado emocionalmente y cargaste, ¿no? Es como decir, tengo un metal que es inflexible y en la punta lo cargo con peso y lo llevo 1 día, 2 días, 10.000 años. En algún momento la flexión de ese metal va a ocurrir. Y normalmente tiende a flexibilizar, a doblarse, pero también tiende a volver en cierta medida a su lugar. Bueno, la mente humana, el corazón humano trabajan exactamente igual. Y los respuestos, los anexos, las respuestas de estos aspectos psicológicos, emocionales, se van denotando en el cuerpo, ¿no? El hígado es fundamental para denotar un montón de cuestiones. El hígado te marca enojos, te marca creatividad, te marca situaciones vinculadas con lo emotivo directamente. ¿Cuántas veces te ha pasado que te has peleado con el afecto más directo, más cercano, más penetrante en tu ser, que son los aspectos emotivos de tu pareja? Y después terminaste con un dolor de hígado, ¿tá? O se vuelca completamente la bilis, o comenzás a tener... ¿Eso refleja en dolores de cabeza? Sí, eso refleja en dolores de cabeza directamente, refleja en agrietamiento de las uñas, oscurecimiento, quebradura del cabello, dolores musculares, dolores tendinosos, o sea, es muy amplio. Por eso te decía, esto es una telaraña. Cuando comenzás a ver la respuesta de esa telaraña, comenzás un poquitito a entender lo que va ocurriendo.